Subaru, un joven NES que no estudia ni trabaja, moderno, sale de una tienda y de repente se encuentra transportado en un mundo de fantasía desconocido. Está confundido y desorientado, tratando de procesar su repentina llegada a este nuevo lugar. La luz del mediodía lo despidió al salir de la tienda. Un instante después, la tierra tembló bajo sus pies. Subaru, un joven consumido por la inercia del Nini, se encontró de golpe en un mundo donde la realidad se distorsionaba en formas imposibles. El aire vibraba con lo desconocido y una inquietante desorientación nubló sus sentidos. Intentó entender, procesar su existencia anterior, pero solo logró encontrar un vacío gélido en su mente. Y entonces lo supo. La peor de las verdades se abría. No era especial. A diferencia de los héroes de cuentos, Subaru no poseía dones ocultos ni poderes latentes. Era un simple mortal arrojado en un juego letal. La sombra se extendió sobre él, rostro pálido. La amenaza era palpable. El peligro era inminente. Pero es la hora más oscura. Una luz surgió, una figura de belleza con el cabello de color de luna y la mirada cargada de un pasado doloroso. Se interpuso entre él y la perdición. Emilia, una medio elfo marcada con la estigma de Satela, la bruja de los celos, cuyo nombre resonaba con una maldición en este mundo. Satela, la que en antaño desató el caos y la desolación, solo detenida por el sacrificio de un dragón y un guerrero sagrado, y dos hechiceros, aprisionándolo tras un sello arcaico. ¿Podría Emilia, con su propio legado de sombras, proteger a Subaru de la oscuridad que se acercaba hacia él? ¿O sería simplemente una pieza más en un juego mucho más siniestro, orquestado por la bruja cuyas garras aún se extendían sobre su tumba? Regresando con nuestros héroes, Emilia junto a su espíritu compañero llamado Pac salvan a Subaru, y luego de haber ayudado a una niña perdida y haberle dicho a Subaru que estaba buscando una insignia que le fue robada, Emilia le dice su nombre a Subaru. Le dice que se llama Satela. ¿Cómo que Satela? No, que se llamaba Emilia. Efectivamente, mi querido Otaku, no sabemos por qué le dio ese nombre falso. Tras esto, al investigar, descubren que la ladrona que le robó la insignia a Emilia se llamaba Fel y que vivía en el barrio de los pobres. El destino los condujo a una taberna, un agujero en la pared donde la esperanza parecía haber expirado hace mucho tiempo. En un intento vanidoso por impresionar a Emilia, Subaru se adentró solo en la boca del lobo. "No te angusties, Emilia", dijo sin saber que pronunciaba su propia sentencia. Al cruzar el umbral, el hedor a algo putrefacto y desconocido le invadió las fosas nasales, una advertencia escalofriante que ignoró. En la penumbra, una forma grotesca se reveló, un mastodonte desangrándose sobre el suelo mugriento, pero antes que pudiera gritar o siquiera comprender lo que veía, la oscuridad lo atrapó. Su vida se desvaneció en un instante tan abrupto como inexplicable, y con él, Emilia condenada por su lealtad y su propia curiosidad. Al despertar fue un shock aún mayor. Subaru se encontró de nuevo en el puesto de manzanas, en el punto de partida de su pesadilla. La confusión y la desorientación lo asfixiaron. Su mente era un remolino de fragmentos inconexos. Suponiendo que las acciones anteriormente realizadas están plasmadas en mi recuerdo, murmuró con la voz temblorosa, esto me huele a... no tengo idea. Pero un instinto primitivo lo impulsó, con el corazón latiendo con un temor helado. Regresó a la taberna, a la escena de su muerte. Debía encontrarla, a Emilia, la clave para entender el horror que lo envolvía, pero no. Sin embargo, Subaru conoce a un viejo llamado Ron y a la ladrona Fel, que le dice a Subaru que le robó la insignia a Emilia por encargo, así que Subaru le ofrece darle su celular a cambio de la insignia. Fel le dice, ok, jovencito, hagamos algo. Deja que la cliente anterior venga y negociemos. Al final gana la negociación Subaru, pero Subaru muere, junto con Ron y Fel. La cliente anterior los mata, quien resulta ser Elsa, la destripadora. Subaru nuevamente despierta en el puesto de manzanas, donde ahora, más confundido, no sabe qué hacer, pero en eso ve a Emilia, digo, Satela. Recordemos que Subaru la conoce como Satela, así que la llama por ese nombre, desatando la ira de Emilia y de los que están alrededor. ¿Recuerdan que les conté quién era Satal Satela y qué le hizo al mundo? Pues por esa razón, ese nombre es una ofensa para el mundo actual. Luego de eso, Subaru muere. La humedad de la mañana le calaba los huesos. Por tercera vez, sus ojos se abrieron ante la familiar visión del puesto de manzana, pero esta vez algo era diferente. Un escalofrío no solo de frío, sino de comprensión. Le recorrió la espina dorsal. Él podía volver, morir y volver a vivir. El conocimiento, como un dulce veneno, se extendió por su mente, alimentando un plan. Las vidas anteriores, pagadas con dolor y fracaso, ahora eran un mapa, un sangriento camino hacia la supervivencia. Primero, Reinhardt, el héroe, el coloso de esa tierra infernal, lo encontró, imponente, radiante, justo a tiempo para evitar que la inevitable pelea con esos rufianes desconocidos se desatara. Subaru, con una urgencia que casi lo ahogaba, le imploró un favor. Si veía a Emilia, debía advertirle. La taberna debía evitarla a toda costa. El destino pendía de un hilo y ese hilo se aferraba desesperadamente a la palabra de Reinhardt. Luego, la taberna, antro de luz, mortencia y secretos viscosos, Ron y Fel y sus guardianes lo recibieron con una desconfianza que se sentía como cuchillos entre las costillas. El plan era simple, cambiar la insignia, el objetivo de esa noche, a ciegas, por la Emilia que portaban. Ofreció todo lo que pudo, promesas vacías, ruegos desesperados, pero Fel permanecía indeciso. El tiempo se evaporaba como rocío bajo el sol, el terror lo invadía. Ella llegaría, en cualquier momento llegaría. La imagen era vívida, grabada a fuego en su memoria. Elsa, el caos, la sangre. Emilia luchando por su vida, pero entonces la salvación disfrazada de caballería. Reinhardt, su presencia aplastante, barriendo a Elsa con una facilidad que enfermaba a Subaru. La revelación impactante como un trueno en la noche. Reinhardt era la espada santa actual, un título legendario, una herencia de los Van Astrea. ¿Recordaba acaso la historia de Satela, la gran bruja, sellada por una espada santa? La sangre de ese héroe corría por las venas de Reinhardt. Elsa, derrotada, huyó en la noche. Subaru, tembloroso, había logrado proteger a Emilia. Le preguntó, con el corazón latiéndole en la
garganta su verdadero nombre. La respuesta simple y pura le llegó con una revelación: Emilia, a secas, nada más. El despertar fue lento, como emerger de un pozo oscuro y pegajoso. La luz tenue de la habitación filtrándose a través de las cortinas pesadas apenas lograba disipar las sombras que desazaban en los rincones. Dos figuras casi idénticas, en su perfección gélica, se encontraban contra la luz: Ran y Rem, las sirvientas gemelas. Su belleza era inquietante, como las muñecas de porcelana a punto de romperse, pero Subaru sabía, ahora lo sabía, que detrás de esa fachada de perfección se escondía algo mucho más oscuro. Sangre de demonio corría por sus venas, místico, de una tribu diezmada por el culto de la bruja. Un odio silencioso, concentrado en los ojos azul hielo de Ren, resonaba con la tragedia grabada en la ausencia del cuerno de Ram. Roswell, el amo de la mansión, con una sonrisa enigmática y a sus ojos que parecían perforar el alma, le ofreció una recompensa, un deseo concedido por salvar a Emilia. ¿Qué pediría Subaru-kun? Riqueza, poder, placeres prohibidos. La tentación danzaba ante sus ojos, pero él, impulsado por una fuerza que aún no comprendía del todo, eligió lo absurdo: ser mayordomo. Un disfraz, quizá, o una forma de aplacar la creciente inquietud que lo carcomía por dentro. Al final del día, la promesa de un paseo al pueblo con Emilia era una pequeña isla de luz en el océano de oscuridad, pero la luz se extinguió. Una muerte silenciosa en la noche, un despertar repentino en la misma habitación, al mismo punto, un nuevo comienzo que era, en realidad, una pesadilla recurrente. La mansión Roswell, ahora un laberinto de horrores. Cada muerte lo dejaba más desorientado y más paranoico. Una maldición invisible, garras frías en la oscuridad, o las manos de las gemelas. Su lealtad inquebrantable convertida en una sentencia. El olor, Ren lo sentía, el hedor sutil, nauseabundo de la bruja adherido a su piel, acusándolo en silencio. La sospecha de los ojos de Ren era más afilada que cualquier cuchillo. La maldición lo reclamó primero, luego Ran lo acechó en los pasillos silenciosos de la noche. Una sombra implacable. Y finalmente, Ren en el bosque, la furia demoníaca desatada. El cansancio era un peso aplastante, la desesperación en un abismo sin fondo. Entonces, en un acto de pura desesperación, buscó a Beatriz, la enigmática Loli que custodiaba la biblioteca prohibida. La protección de Beatriz era un escudo frágil, pero suficiente. Con ella a su lado, sobrevivió hasta el quinto día, pero la victoria tuvo un precio terrible: la maldición, insaciable. Encontró otro objetivo: Ren, la imagen de su muerte, la misma agonía que él había sufrido. Lo perseguía como un espectro. Todos se volvieron contra él, acusándolo, señalándolo como el culpable. Pero el contrato con Beatriz, la promesa sellada en silencio, lo protegía. La biblioteca se convirtió en su fortaleza, un oasis de conocimiento en un mar de sangre y desconfianza. La mente de Subaru vagaba, desgarrada por la culpa y la confusión. Ren y Ran eran realmente malvadas. La pregunta resonaba en su cráneo como un tambor fúnebre. ¿Quién podría ser verdaderamente cruel si te toma de la mano en medio de una pesadilla? La imagen de Ren, su mirada preocupada, la suavidad de su tacto, contrastaba con la brutalidad de su mente. La decisión fue abrupta, un salto de fe al vacío. Tras pedir perdón a Ran por su debilidad, por no haber evitado la tragedia, Subaru se arrojó al precipicio. Esta vez juró en el aire helado, esta vez lo lograría, salvaría a Ren, incluso si eso significaba su propia destrucción. El despertar, como siempre, fue un golpe. Ren y Ran, de nuevo a su lado, la solicitud de Roswell, una pantomima dolorosa, pero necesaria. Ser mayordomo, o un manto de normalidad tejido sobre un corazón roto. Se esforzó hasta el límite, agotado por la presión, por la certeza de que el destino lo observaba, esperando su fracaso. El consuelo inesperado de su waifu, number one, fue una ráfaga de aire fresco en un infierno sofocante. Fue muy duro, ¿no? Fue doloroso, tuve miedo, estuve triste. La confesión, un susurro tembloroso, liberó una pequeña parte de la angustia que lo consumía. Recargado por la empatía, se propuso ganar la confianza de Ran y Rem, pero la prioridad era la maldición. Debía encontrar su origen, comprender su lógica retorcida, el viaje al pueblo, la búsqueda en la biblioteca con Beatriz. Cada paso era una danza macabra hacia la verdad, y la verdad, cuando finalmente la encontró, fue aún más perturbadora de lo que había imaginado. Un cachorro sarnoso, un foco de podedumbre en medio de la inocente infantil. Los niños, Subaru sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. En el pueblo, sus peores temores lo confirmaron: los niños habían desaparecido. La puerta al territorio de las más bestias. Esas abominaciones nacidas de la brujería se abrían ante ellos. Con Ren a su lado, se adentraron en la oscuridad. Encontraron a los niños aterrorizados, pero uno faltaba: una niña. La promesa Ren, un juramento pronunciado con el corazón en la garganta, lo dejó solo en la espesura. Arreglaremos nuestras diferencias después. La búsqueda de la niña lo llevó a una trampa, una manada de mabestias. Sus garras sedientas de sangre. El rescate llegó en forma de Ren, su lealtad inquebrantable. La batalla fue brutal. Ren protegió a Subaru, pero el esfuerzo la dejó malherida, despertando su furia demoníaca. Luego fue el turno de Subaru de protegerla, de evitar que la bestia desatada la consumiera. Despertó en el pueblo, rodeado de los niños que salvó, pero Ren no estaba. Había partido sola hacia el bosque, a enfrentar a las más bestias, a extinguir la maldición que amenazaba a Subaru. La sombra de la bruja se alargaba, y el destino de todos pendía de un hilo, frágil y tenso como la cuerda de un arco a punto de romperse. El aire del bosque era denso, impregnado del hedor a sangre y desesperación. Subaru y Ram se adentraron en la espesura, impulsados por la urgencia de rescatar a Rem. El eco de sus pasos resonaba entre los árboles como un presagio, anticipando la confrontación que se avecinaba. Cuando finalmente la encontraron, Ren yacía en el centro
dentro de un círculo de cadáveres de más bestias, su mirada salvaje e indomable. El despertar de su modo demoníaco solo había dejado destrucción a su paso, atrapados entre la espada y la pared, acorralados por una horca de monstruos sedientos de sangre. La muerte era una certeza ineludible. En un arco de desesperación, Subaru tomó una decisión audaz, aterradora. Se sacrificaría. Les daría a las gemelas la oportunidad de escapar, de sobrevivir. Desató una furiosa carga contra las más bestias, su cuerpo temblando de miedo y adrenalina. Cuando la esperanza se desvanecía y la oscuridad comenzaba a envolverlo, una figura imponente emergió entre los árboles. Roswell, su presencia, una mezcla de alivio y desconfianza, silenció el bosque. Con una elegancia despiadada, aniquiló a las más bestias, liberando a Subaru de una muerte segura. Entre el caos y el temor, un pequeño atisbo de esperanza y, al parecer, Ren había desarrollado ciertos sentimientos a Subaru, un brillo tenue en la oscuridad, una razón más para seguir luchando. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Una invitación inesperada llegó para Emilia, un evento relacionado con la selección real. Emilia era una candidata al trono y Subaru, consciente de su frágil puerta mágica, aceptó acompañarla a la capital en busca de la ayuda de Félix, el sanador más renombrado del reino. La capital, un crisol de intrigas y apariencias. Los recibió con frialdad. Subaru reconoció a dos personajes peculiares, un joven noble ignorante de la realidad del mundo y Julius, un caballero tan honorable como arrogante. La promesa que Emilia le arrancó, no entrometerse en el evento, era una cadena invisible que lo ataba, pero la sangre de héroe corría por sus venas, una imprudencia incurable. Su llegada al evento, presentándose como el caballero de Emilia, desencadenó una tormenta de resentimiento y desprecio. La furia de Julius, en particular, era palpable. Un desafío a un duelo con espadas de madera, una humillación pública para el intruso. Y así el terror comenzaba, la pesadilla. En medio del torbellino, las candidatas a la corona se rebelaron. Priscilia, la altiva; Anastasia, la astuta; Crush, la honorable; Fel, la ladrona; y Emilia, la idealista. Un juego de tronos mortal donde Subaru se había convertido en una pieza clave, un peón en un tablero de ajedrez. Sangriento, el destino implacable tejía su red alrededor de él, acercándolo cada vez más al abismo. Las imágenes se difuminaban en su mente. Crush, su porte de guerrera y su mirada perspicaz, resonaban con mayor fuerza que los rostros difusos de otras candidatas, a excepción de Anastasia, pero era Crush quien lo atormentaba. Tras la humillante pelea, Emilia lo reprendió con frialdad, anunciando una separación temporal hasta que su puerta de prana se recuperara. El dolor de sus palabras era casi físico, pero el verdadero terror estaba por venir. Un nuevo bucle se iniciaba, más brutal, más traumático que los anteriores. Subaru descubrió que el culto de la bruja planeaba atacar tanto el pueblo como la mansión Roswell. El pánico lo invadió. Buscó desesperadamente la ayuda de Crush, pero la guerrera se negó, desconfiando de sus palabras y dudando de la veracidad de la amenaza. La soledad lo consumía. Al final solo Ren lo acompañó de regreso a la mansión, pero incluso la lealtad incondicional de Ren tenía sus límites. Viendo a Subaru consumido por la angustia, lo dejó inconsciente mientras dormía. Había tomado una decisión: iría sola a la mansión. El despertar de Subaru fue repentino, acompañado de un presentimiento oscuro y helado. Ren se había ido, impulsado por el miedo. Otto, un joven mercader, lo transportó a la mansión, pero al llegar al pueblo, la visión lo destrozó por completo. Una carnicera sin precedentes, sangre, cuerpos mutilados y el horror pintado en cada esquina. El nuevo despertar lo arrojó de vuelta al puesto de manzanas, el mismo lugar del primer bucle. Ren estaba a su lado. Su presencia era el único consuelo en medio de la pesadilla, pero el daño psicológico era irreversible. Ya nada importaba, había perdido la esperanza. No prepararía nada, no pediría refuerzos, dejaría que el destino siguiera su curso cruel. Tras la restauración de su puerta de prana, Subaru y Ren regresaron a la mansión. En el camino fueron emboscados por el culto de la bruja. El nihilismo de Subaru lo paralizó, no ofreció resistencia y fue capturado. Fue entonces cuando conoció a Betelgeuse Romantin Conti, el arzobispo del culto, un grotesco con una obsesión enfermiza por el olor que emanaba Subaru. Betelgeuse jugó con él, probando su resistencia hasta que Ren irrumpió en la escena, dispuesta a sacrificar su vida por él. Ren murió a mano de Betelgeuse. Sus últimas palabras, su último acto de amor, le dieron la fuerza para romper las cadenas. Con Ren en brazos huyó hacia la mansión, pero la visión que lo recibió fue aún más horrible que la del pueblo. La carnicería se había extendido, consumiendo todo a su paso. El siguiente despertar lo encontró en el puesto de manzanas. Lo primero que hizo fue abrazar a Ren, aferrándose a su calidez, temiendo que la pesadilla volviera a comenzar, pero el terror lo sabía. Era inevitable. Estaba atrapado en un ciclo de muerte y desesperación, un juguete en las manos de un destino cruel y despiadado. En este nuevo intento, Subaru decide dejar atrás su orgullo y pide ayuda a todos. Primero pide ayuda a Crush, quien lo rechaza porque no se fía de Subaru. Después pide ayuda a Priscilia, quien también lo rechaza porque es una zorra. Después pide ayuda a Anastasia, quien ayuda a Subaru para sacar información de los movimientos de Crush. Una vez más derrotado, Subaru decide partir inmediatamente, aun si su puerta de prana no estaba totalmente restaurada. Así que contrata un grupo de mercaderes para evacuar a sus amigos. No obstante, en el trayecto son interceptados por la ballena blanca, una de las tres grandes más bestias que fueron creadas por la bruja. De esta inesperada visita sale como resultado en la muerte de Ren a manos de la ballena, puesto que ella decidió sacrificar su vida para lograr que Subaru llegue sano y salvo a la mansión. Subaru, al despertar, ve que está en la mansión. A su lado está Ram, con quien se disculpa por la muerte de Ren, pero Ram contesta: ¿con Ren? ¿Quién es? ¿Ren de quién me estás hablando? Subaru, cansado de la vida y de todo esto, le confiesa a Emilia que él puede volver de la muerte, que resulta en la muerte de Emilia a manos de la bruja que reside dentro de su
Subaru. Subaru, desolado y desorientado, no hace más que abrazar el cuerpo sin vida de Emilia, hasta que Beatriz llega y envía a Subaru al bosque, donde se topa con los adoradores del culto de la bruja, y también con un pack lleno de ira por la muerte de Emilia, declarando que ahora destruirá el mundo entero. Subaru nuevamente despierta en el puesto de manzana, solo que ahora acepta la derrota y decide ya no seguir, así que le pide a Ren que escapen juntos, formen una familia lejos del reino. Ren, ante la tentadora proposición, al final decide rehusarse, pero no porque no le agrade la idea, sino porque sabe que Subaru dice todo esto por desesperación. Es por eso que Ren ilumina el camino de Subaru. ¿Por qué habría de quererme, Ren? Porque eres mi héroe, Subaru. Reanimado por las palabras de Ren, Subaru desterró la desesperación. La hora de rogar había terminado, ahora negociará. Haría tratos con el diablo si era necesario para romper el ciclo de la muerte. Crush, Anastasia y un mercader con ojos astutos, cada uno con su propia agenda, eran sus nuevos aliados. El trato: derrotar a la ballena blanca y después erradicar al culto de la bruja. Wilhelm, al escuchar el plan, inclinó su cabeza con reverencia. Por 14 largos años, la venganza contra la ballena blanca había consumido su alma. Teresia Van Astrea, su esposa, la abuela de Reinhard, la antigua espada santa, había muerto a manos de la bestia. Y sí, Wilhelm era un Van Astrea, un descendiente de una estirpe de guerreros legendarios. Era un hombre de una fuerza sobrehumana, capaz de derrotar al mismísimo espada santa y conquistar su corazón. Al amanecer, las tropas combinadas de Anastasia y Cruz se reunieron al pie del árbol Flugal, el lugar donde la ballena blanca aparecería. La tensión era palpable, un presagio de la batalla inminente. Cuando el sol alcanzó su punto máximo, la criatura emergió de la niebla, un espectro blanco de destrucción. La lucha fue encarnizada, héroes cayeron, la tierra se tiñó de rojo, pero finalmente la victoria fue de suya. Wilhelm, con un grito gutural, hundió su espada en el corazón de la bestia, vengando a su amada esposa. Tanto Wilhelm como Crush agradecieron a Subaru por brindarles esta oportunidad. Crush le juró que, incluso como enemigo, siempre lo respetaría y lo favorecería en la medida de lo posible. Con la ballena blanca derrotada, la atención se centró en el culto de la bruja. La mitad de los soldados se retiraron, incapaces de continuar la lucha. Ren también se despidió, dejando atrás un vacío en el corazón de Subaru. Lo tomaré como una promesa, no puedes retractarte. Sus palabras eran un ancla en la tormenta, una promesa de un futuro mejor. Un nuevo grupo se formó, incluyendo a Julius, que se unió a la causa. Subaru, tras explicar su estrategia, buscó la redención, hizo las paces con Julius, sellando una tregua frágil pero necesaria. Pero el peligro acechaba en las sombras. Ran, cegada por la desconfianza, emboscó al grupo de Subaru. Una carta en blanco, sellada con el emblema de Crush y enviada a la mansión Roswell, la había convencido de que Subaru los había traicionado. El malentendido se aclaró, pero la tensión persistió. Juntos se dirigieron a la guarida de Betelgeuse. Subaru y su ingenio retorcido había preparado una trampa. Wilhelm, con un rugido de furia contenida, acabó con la vida del arzobispo, pero Betelgeuse poseía una habilidad grotesca: la posesión. Cada vez que moría, su alma se transfería a uno de sus dedos, sus secuaces. Perpetuando el horror, los dedos atacaron a los soldados, infiltrándose en el pueblo y sembrando el caos. Tras derrotar a todos los miembros del culto y ver que Emilia da el golpe final, Subaru sintió un escalofrío. Un presagio oscuro lo invadió, impulsándolo a correr hacia el bosque, perseguido por Julius y Félix. La pesadilla, sabía, estaba lejos de terminar. La verdadera batalla, la más personal y aterradora, estaba a punto de comenzar, pero Betelgeuse se negaba a desaparecer. Su existencia, como infección persistente, amenazaba con consumirlo todo. Aún en la muerte, su retorcida voluntad luchaba por tomar posesión del cuerpo de Subaru. Era una batalla silenciosa, librada en los confines de su propia mente, donde el terror se manifestaba en pesadillas vividas y voces susurrantes que intentaban socavar su cordura. Con cada gramo de fuerza que le quedaba, Subaru resistió a la invasión. Las imágenes de sus muertes, sangre, el dolor, la desesperación, eran armas que Betelgeuse usaba en su contra, pero Subaru, a pesar de todo, se aferraba a la esperanza, al recuerdo de Ren, a la promesa de un futuro mejor. Mátame, Julius, imploró, su voz un hilo de desesperación. Usa tu espada, por favor, seguro que algún día seré castigado. Pero la justicia, la moral, las leyes de la caballería se interponían en el camino de Julius. Nunca lo haré, sentenció, condenando a Subaru a una tortura inimaginable. Luego, el vacío, el despertar abrupto, brutalmente familiar, la misma sala de planificación, los mismos rostros preocupados, el mismo peso del conocimiento sobre sus hombros. El ciclo, una vez más, se había reiniciado, pero esta vez era diferente. Ya no era un peón en el tablero de ajedrez del destino, sino un jugador. Portaba el recuerdo de cada muerte, de cada terror, de cada traición. Sabía el alcance del poder de Betelgeuse, la naturaleza de su posesión, la fragilidad de la esperanza. Compartió su conocimiento con el grupo, advirtiéndole sobre la amenaza inminente. Un nuevo plan surgió de las cenizas de sus fracasos anteriores, una estrategia más astuta, más despiadada, construida sobre la base de su propio sufrimiento. El primer paso fue abordar la desconfianza de Ran, una conversación difícil, llena de verdades a medias y promesas veladas, pero al final logró persuadirla para que estuviera de su lado. Con Ran a bordo, dirigiendo su atención a la evacuación de los aldeanos, era un plan arriesgado que dejaba a Emilia vulnerable, pero Subaru sabía que era necesario proteger a los inocentes. Evacuaremos el pueblo, anunció Subaru. Su voz firme, a pesar del temblor interno: debemos poner a salvo a todos antes de enfrentarnos a Betelgeuse.
Emilia, aunque confundida e insegura, confió en su juicio. La evacuación comenzó con una precisión inquietante, cada aldeano moviéndose con la determinación de la supervivencia. Con los aldeanos a salvo, comenzó la cacería. Subaru trajo a Betelgeuse a un lugar cargado de recuerdos dolorosos, el mismo bosque donde se había quitado la vida en otro bucle. Allí, con el apoyo de Julius, se enfrentaron al Arzobispo, liberando la fuerza de la bruja que residía dentro de Subaru para expulsar el espíritu invasor. La victoria, sin embargo, fue efímera. La amenaza persistía. De vuelta en el pueblo, descubrieron que un infiltrado había plantado explosiones en la carretera que Emilia usaría para escapar. Subaru, presa del pánico, se subió a la carreta de Otto y se dirigió a toda velocidad hacia Emilia, pero en el camino se encontró con una abominación aún mayor. Betelgeuse, retorcido y deformado, había resurgido en forma de una araña monstruosa. Sin dudarlo, Subaru roció la criatura con el aceite de Otto y con la ayuda de Julius le prendió fuego. Las llamas consumieron el cuerpo de Betelgeuse, pero el temor persistió. ¿Habría logrado acabar con él? Con el corazón latiendo con fuerzas, Subaru llegó a la carreta de Emilia. Sin vacilar, la sacó del vehículo y corrió con ella en brazos, alejándolo del peligro inminente. Te amo, Emilia, susurró, sabiendo que podría ser la última vez que la viera. Haré lo imposible para estar contigo, para que te enamores perdidamente de mí. Mientras Otto conducía a Emilia hacia la capital, Subaru intentó aliviar la tensión con una broma. Ren también me confesó su amor, dijo esperando una reacción, pero Emilia lo miró con confusión. Ren, Subaru, ¿quién? Pregunta, dejando a Subaru con el alma congelada. El horror comprendió que aún no había terminado, algo había cambiado, un elemento clave se había perdido en el laberinto del tiempo. Rem, la joven demonio que había sacrificado tanto por él, había sido olvidada. En ese olvido, la oscuridad acechaba, esperando el momento oportuno para desatar todo su poder sobre él. La pesadilla, Subaru lo sabía, estaba lejos de terminar.